Muy buenos días de nuevo. Buenos días a mis hermanas que están aquí en vivo conmigo y las otras que están mirando la grabación hoy día. Bienvenidas todas a la casa del Señor. Incluso una aula de Zoom puede ser una casa del Señor, ¿cierto? Hoy día estamos en lección 2, levantados de la muerte espiritual. Vamos a enfocarnos en Efesios hoy día, Efesios 2, versículos 1 a 10. Pero antes de empezar, vamos a orar. Entonces, queridas hermanas, oremos. Dios Padre Celestial, por la naturaleza pecaminosa que heredamos, nacimos espiritualmente muertos, ciegos, separados de ti. Señor, te damos gracias porque enviaste al Espíritu Santo, quien nos llamó a la fe, y a ti damos toda la gloria, no solo por el perdón, sino también por el regalo de la fe que tenemos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor Salvador, oramos. Amén. Amén. Amén, amigas. Vamos a empezar con un resumen de la tarea. Entonces, en la tarea, en el video, había una historia de un niño que se llama Pedro. ¿Quién puede contar la historia para nosotros? ¿Quién recuerda la historia? ¿Qué pasó con pobrecito Pedrito? Adelante, Santi. Bienvenida, Santi. Gracias por estar aquí con Oh, nosotros. hola, gracias, buenos días. Pues la historia fue muy interesante, me gustó porque él cuidaba a un cerdito Ujú. y ese cerdito, para hacer la historia larga corta, lo empujó a un precipicio. Y pues las personas extrañando de dónde estaba él, lo encuentran que está en el precipicio, pues tres personas lo salvan y entonces él en vez de ser agradecido porque lo salvaron, él estaba pensando que él quería salir por él mismo para echarse él mismo la gloria, como dicen. Así Y es, así, así más o menos, es. recuerdo. Excelente, querida Santi. Muy, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo para agregar? Una cosa. Bueno, excelente, Santi. Sí, claro, Pedro estaba criando un cerdo y una tarde el cerdo estaba comiendo hierba y ella, bueno, cerca de un borde de un acantilado. Y por un momento Pedro se quedó en la orilla mirando hacia la luna, creo, o algo así, y se cayó. Bueno, el cerdo se acercó y lo empujó, de verdad. Empujó. Entonces, no podría salir del pozo a pobrecito Pedro. Y por fin a un amigo podría ayudarle a salir. Pero en vez de sentirse agradecido, Pedro tenía vergüenza, creo, y él quería él estaba pensando que él quería salir de sus propias fuerzas. Ojalá hubiera podido salir de ese pozo solito, pensaba. Entonces, eso es la primera pregunta de la tarea. ¿Qué deseó Pedro hacer sacado del hoyo? Bueno, él estaba pensando, ay, qué pena, yo quería salir yo. Sí, Am, entonces, la siguiente pregunta es para nosotros. ¿Qué opinan ustedes? En qué nos parecemos a Pedro? Aplicamos la historia en nuestras vidas. ¿En qué nos parecemos a Pedro? ¿Qué opinan ustedes? Cuando estamos en los pozos de la vida, ¿cómo parecemos a Pedro? Gracias, Nancy. Adelante. bueno, mi forma de ver es que el humano es orgulloso y se cree que es capaz de resolver las cosas por uno mismo y que uno mismo puede acceder sin tener, por ejemplo, acudir a Dios y sentirse potente, poder sentirse, pero no es así, pastora, no es así. Claro, Así lo veo claro. yo. Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Muchas gracias.
Santi, adelante. Sí, también estoy de acuerdo con lo que dijo ella y también le añadiría que las personas hoy en día les gusta ellos mismos darse el crédito en vez de dárselo a Dios, les gusta ellos mismos ser los que son y eso no es así. Así es. Así es. Sí, es parte de la naturaleza, ¿cierto? Incluso los niños. Los niños siempre quieren hacer cosas solitos, ¿cierto? Yo lo hago, yo. Incluso otro día busqué a mi hijo estaba en un camp, estamos en verano acá, y está en un camp de fútbol. Y fui a buscarle y estaba llorando mi hijo, tiene 7 años. Y pregunté, ¿por qué estás llorando? Y no me contestó. Pregunté al coach, al profe, y me dijo, es porque estuvimos conversando y él no podría explicar bien lo que quería decir sobre una formación de fútbol. Entonces estaba súper emocional y empezó a llorar. Entonces yo como mamá hablé con mi hijo, está bien pedir ayuda, está bien no saber qué hacer, está bien no saber la respuesta. Yo muchas veces en mi vida tengo que pedir ayuda, pero por la naturaleza no lo queremos hacerlo solo. Entonces, amigas, vamos a ver la conexión entre Pedro, la historia de Pedro, y nuestra salvación espiritual. Porque eso nos toca a las cosas espirituales también. Deseamos hacer todo nosotros mismos. Es parte de nuestra naturaleza. Y hoy día vamos a ver lo que dice la palabra, porque la palabra es la verdad. Entonces empezamos con el primer objetivo. Vamos a enfocarnos en Efesios 2, 1 a 10. Y vamos a utilizar este texto para demostrar que nosotros, al ser humano, no puede creer en Jesucristo sin la ayuda, sin la obra del Espíritu Santo. No podemos hacerlo solo. Entonces vamos a empezar. Tengo en la pantalla Efesios 2, 1 a 3. Entonces voy a pedir una voluntaria, por favor. ¿Quién puede leer el texto para nosotros hoy día? Angélica, adelante, por favor. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Amén. ¿Puedes seguir, por favor, amiga? Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Excelente, la palabra de Dios. Gracias, amiga. Entonces la pregunta es, según este texto, ¿cuál es nuestra condición sin Dios? Según la verdad de la palabra de Dios, ¿cómo somos sin Dios? ¿Qué opinan ustedes? Voy a regresar para que puedan ver el texto también. ¿Cómo somos sin Dios? Adelante, Somos Angélica. muertos. Ay, perdón, Angélica y luego Santi. Bueno, profe, estábamos muertos a causa de nuestra desobediencia y pecados. Vivíamos Ujú, en pecado obedeciendo al diablo, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Y ujú. por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Exacto, exacto. Excelente. Santi, ¿algo para agregar? Sí, ella lo dijo todo, sorry que no levanté la mano. Es que estoy Está en el bien, trabajo, querida. pero Está ya lo bien. dijo todo, estamos muertos espiritualmente. Exacto, exacto. La palabra es clara. Incluso cuando no queremos escucharlo, es la verdad, ¿cierto? No quiero escuchar que yo estaba muerto, que yo estaba en mi delito y pecado, que yo estaba en conformidad con el príncipe de poder del aire. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! Porque el príncipe del poder del aire es el diablo, es Satanás. Entonces, sin Dios, sabemos que somos muertos en el pecado. Seguimos el diablo. Por la naturaleza somos objetos de la ira de Dios, porque no somos santos.
entonces merecemos la ira de Dios. Es decir, que estamos vivos físicamente, pero espiritualmente muertos. Y eso no solamente está acá en Efesios, hay un montón de otros pasajes que explican bien con claridad quiénes somos nosotros sin Dios. Aquí en la pantalla tengo algunos. En Pedro habla de cómo Dios nos ha llamado de las tinieblas. Wow, estuvimos en las tinieblas. Romanos 6 dice que somos esclavos al pecado sin Dios. Muchas veces en el mundo desean enseñar que podemos elegir hacerlo bien, pero la palabra dice la verdad, dice que no, somos esclavos, esclavos al diablo. No estamos libres, estamos esclavos, somos esclavos sin Dios. En Corintios habla de que no podemos ni percibir las cosas de Dios. Entender quién es Dios, ver un Dios, entender cómo Dios funciona. Aparte de Dios, no podemos hacerlo. En Corintios también habla de cómo somos espiritualmente ciegos sin Dios. No entendemos, no vemos quién es nuestro Señor. Pedro habla de cómo somos ovejas, ovejas sin guía, ovejas descarriadas, hijos del diablo, dice Juan. Fuertísimo, pero es la verdad. Aparte de Dios, estamos bajo el pecado del diablo, oscuridad, tenemos enemistad contra Dios. Entonces, todos esos versículos nos lleva a entender que por la naturaleza somos pecadores y somos herederas del pecado de Adán y Eva. El pecado entró al mundo en el jardín de Edén, el pecado, y eso ha sido heredado a los siglos, hacia nosotros también. No nacimos buenos, nacimos bajo el pecado original. El mundo no desea escuchar eso, ¿cierto? No, va a decir, "Ah, no, yo soy buena, no, eso no es la verdad." Pero escuchamos nuestro Creador, Dios Todopoderoso, Dios que sabe todo, y escuchamos su voz. Así es, así es. Entonces, amigas, tenemos dos versículos más como respaldo a esta verdad. Uno está en la pantalla, es de Romanos 5:12. Busca una voluntaria, por favor. ¿Quién puede leer Romanos 5:12 para nosotros? Está bien, yo lo leo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, eso es Adán, y por medio del pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró por Adán, por un solo hombre, Adán y Eva, en el jardín de Eva, en el jardín de Edén. Y la muerte entró con el pecado. Hasta que todos nosotros recibimos esta misma herencia de pecado. Todos pecaron. El rey David estaba muy de acuerdo. El rey David en Salmo 51 dijo, mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Desde el vientre estamos en pecado. Entonces, amigas, hemos llegado a la siguiente pregunta. Si por naturaleza somos espiritualmente muertos, ¿qué somos incapaces de hacer? Si somos espiritualmente muertos, ¿qué somos incapaces de hacer? Santi, adelante. Somos incapaces de discernir y por eso es que cometemos muchos errores. Es una diferencia enorme. Cuando estás en los caminos del Señor, la sabiduría que te da para discernir las cosas es lo máximo. Me hubiese gustado saber todo esto antes para no haber cometido tantos errores. Exacto, ya, sí, sí, muy de acuerdo. Sí, somos incapaces de discernir, muy de acuerdo. ¿Qué más, amigas? Imaginamos a alguien, imaginamos un cadáver muerto, ¿cierto? ¿Qué es incapaz de hacer? Teresa, adelante. ¿No?
Que no lo Veo entendí. no, perdón, veo la mano arriba, querida. ¿Qué quiere compartir? ¿Qué somos incapaces de hacer si somos muertos en nuestros pecados? ¿Qué no podemos hacer? Pensamos, queridas amigas, en un cadáver, en alguien muerto, ¿cierto? Ahí está el cuerpo enfrente de nosotros. ¿Pueden mover? No. ¿Pueden decidir? No. ¿Pueden creer? No. ¿Pueden querer creer? No. Es muerto, ¿cierto? Es muerto. Ni tiene el deseo de conocer a Dios, perdón. Entonces, amigas, somos completamente incapaces espiritualmente de llegar a la fe por nuestra propia decisión, por nuestra propia fuerza humana. Eso es lo que significa cuando dice muerto, bajo el poder del príncipe del aire, bajo el diablo. Somos muertos. No podemos hacer absolutamente nada espiritualmente. Necesitamos un milagro y gracias a Dios lo tenemos. Entonces, pensamos en la fe. Si somos muertos, ciegos, esclavos, ¿cómo llegamos a la fe? Y gracias a Dios nos da la respuesta. Entonces, sigamos leyendo, queridas amigas, en Efesios 2. Ahorita estamos en Efesios 2, versículo 4 a 10. Dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto a Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundancias riquezas de su gracia, de su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Este no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Gloria a Dios, amigas. Siendo muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida. ¿Por qué? Por su amor. No podemos abrir nuestros ojos espiritualmente solita, necesitamos ayuda. No podemos creer solita, necesitamos ayuda. Y aquí podemos ver que tenemos la ayuda. Dios nos dio esta ayuda, nos ha dado la fe. Por eso en versículo 8 dice que eso no nació de ustedes, sino es un don de Dios. Ni es resultado de las obras, para que nadie vanaglorie. Al creer, cuando creemos, amigas, no podemos nosotros decir, "Ay, yo voy a creer, entonces yo con mis propias fuerzas voy a creer en Dios". No, Dios plantea esta creencia en nuestros corazones. Y después, cuando tenemos la fe, podemos tener fruto de la fe. Por eso hacemos buenas obras, ¿cierto? Eso está en versículo 10. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, sí o sí. Dios desea que amamos a Él y amamos a nuestro prójimo, pero nos da la fe primero para poder, en el Espíritu Santo, hacer esas buenas obras. Entonces, queridas amigas, ahí podemos ver aún más la profundidad de la gracia de nuestro Señor. Nos salvó en la cruz y nos ha dado como don, como regalo, la fe para creer en lo que Cristo hizo para nosotros en la cruz, para discernir, como dijo la otra hermana, para tener los ojos abiertos a quién es nuestro Señor. Entonces llegamos a la pregunta de cómo funciona eso. Sabemos que nuestra fe es un don de Dios. El Espíritu Santo obra esta fe en nosotros, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque algunos tienen fe y otros no.
Bueno, podemos entender por la palabra. En Romanos 10 dice, la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo utiliza la palabra como herramienta. Cuando escuchamos la palabra, el Espíritu Santo está creciendo nuestra fe, planteando la fe y creciendo la fe. Por eso, cuando nosotros vamos a compartir la palabra de Dios con otros, sabemos que no depende de nosotros, depende de la palabra, ¿cierto? Compartimos la palabra de Dios con otros y esperamos que esta semilla crece. Porque la fe no depende de nosotros, depende de el Espíritu obrando en la palabra de Dios. Podemos ver eso también en Corintios 12:3. Dice, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede decir que que Jesús es su Señor si ya no tienen el Espíritu Santo. Y tiene mucho sentido, ¿cierto? ¿Cómo van a conocer Jesús sin escuchar la palabra? Y cuando escuchan la palabra, el Espíritu Santo está obrando la fe en ellos. Y cuando el Espíritu Santo obra la fe en ellos, pueden decir, ay, sí creo, Jesús es mi Señor. Entonces la fe no es de nosotros, es de Dios. Hasta Jesús estaba súper de acuerdo porque él enseñó el mismo. Dijo, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo elegí a ustedes. Dios envió a Jesús a este mundo para salvarnos. Dios nos ama incluso antes que creemos en Él. Él eligió a nosotros, envió a su Hijo para salvarnos. En Mateo, Pedro, el discípulo Pedro, compartió una declaración de fe. Jesús preguntó, ¿y quién creen ustedes que soy? Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Señor. Y Jesús contestó, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque te no reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús estaba diciendo, wow, Pedro, su fe no vino de ti, no vino de nadie acá, vino del Padre. También en Juan, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Ninguno puede creer en Cristo aparte del Espíritu Santo. Entonces, eso es, wow, es la gracia de nuestro Señor. Y podemos resumir todo en en una declaración que el hombre no es capaz de creer en Jesús sin el Espíritu Santo. Y por eso Martín Lutero escribió lo siguiente, que encuentro súper lindo de verdad. Dijo, creo que por mi propia razón o elección no puedo creer en Jesucristo mi Señor, ni acercarme a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio. Me ha iluminado con sus dones, me ha santificado y me guarda en la fe verdadera. Entonces, amigas, ahorita deseo escuchar de ustedes. Jesús nos buscó, nos eligió, nos ha dado la fe. ¿Cuáles son las preguntas, comentarios o dudas que tienen? ¿Estamos de acuerdo? ¿No podemos creer solitas? ¿Necesitamos al Espíritu Santo? Teresa, adelante. Ya, como recién acaba de decir usted que ya, tengo completamente claro que Dios nos miró desde el vientre de nuestra madre, nos eligió, nos llamó, pero en qué momento el Espíritu Santo está, sé que en Pentecostés, por la promesa del Señor Jesús, mandó el Espíritu Santo, pero en nosotros ahora, ¿en qué momento el Espíritu Santo está con nosotros o sea, está dentro de nosotros? En qué momento? ¿Cuándo ocurre eso? Excelente pregunta. Y la respuesta está aquí, en 1 Corintios 12:3. Si nosotros decimos que Cristo es nuestro Señor
es evidencia que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Porque no podemos creer sin Él, ¿cierto? Entonces, si tú o yo o las mujeres acá, cuando confesamos, yo creo en Jesucristo, es evidencia que ya tenemos al Espíritu Santo. Ya lo tenemos. Hay Ah, otros ya. dones Gracias. del Espíritu Santo, pero el don principal es el don de la fe. Y si tenemos la fe, tenemos al Espíritu Santo, gracias a Dios. Amén. Amén. Excelente pregunta, amiga, porque hay algunos grupos que enseñan que necesitan hacer algunas cosas para poder recibir al Espíritu Santo. Entonces, hay personas que están tratando de recibir el Espíritu Santo, piensan que tienen que obrar para poder recibir el Espíritu Santo, pero no entienden lo que hemos visto ahorita, que el Espíritu Santo llega a nosotros por su palabra. Y si decimos que Cristo es el Señor, es evidencia que ya ha obrado en nosotros la fe. Excelente. ¿Alguien más? Nancy, adelante. Sí, pastora, quería saber si el Espíritu Santo nos escoge o nosotros lo buscamos y Él entra por nuestra fe. ¿Cómo es que eso, como la Teresa dijo, cómo es Ujú, que no es cómo se produce, sino cómo somos escogidos, ¿no? ujú. Una palabra, Exacto. clara. Sí, Ok, sí o sí somos escogidos de Dios y Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Somos escogidos desde antes la creación del mundo. Dios ha escogido a nosotros. Y Dios Trino, cada persona del Dios Trino obra en nuestra salvación. Entonces, Dios Padre envió su Hijo, ¿cierto? Para salvarnos. Dios Hijo, Jesucristo, vivió la vida perfecta y pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Dios Espíritu Santo obra la fe en nosotros por la palabra. También por el bautismo, pero eso es en otro curso. Entonces enfocamos en la palabra. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, eso es como el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Entonces, por ejemplo, yo he crecido en la iglesia. Siempre, desde yo lo recuerdo, he creído en Dios. Entonces, el Espíritu Santo, por gracias a mis padres que me enseñaron la palabra de Dios desde pequeña, siempre he tenido fe. El Espíritu Santo obró por la palabra en mi vida. Quizás otros lleguen a conocer la palabra más adelante en la vida. Quizás algunos escuchan la palabra, pero lo rechacen. Cierran sus corazones. Dice que ya no, no es para mí. No voy a escuchar, no voy a escuchar, no voy a escuchar. El Espíritu Santo está allí en la palabra esperando crecer en sus corazones, pero están rechazando el regalo de Dios. Entonces, muchas veces no podemos decir exactamente cuándo obró el Espíritu Santo, porque a veces el Espíritu Santo, bueno, escuchamos un poquito, un poquito, un poquito, y después de los años ya entendemos más, ¿cierto? Entonces, no sabemos exactamente cuándo, algunos sí, pero no todos. Pero cuando nosotros decimos, sí, creo, Cristo es mi Señor, es evidencia que ya obró en nosotros. A veces no sabemos exactamente cómo o cuándo. ¿Contesté bien, Nancy? sí, gracias, pastora, perfecto, excelente, ya Ya, entendí. ok. Qué bien, qué bien. Excelente, excelente, queridas. Vamos adelante entonces. Vamos ahorita a aplicar lo que hemos aprendido a la palabra de Dios a nuestras vidas. Vamos a examinar la teología decisionista. Vamos a explicar qué es y por qué es peligroso. A ver la mano de Teresa. Adelante, Teresa. ¿O No, no, no. equivocaste con la mano? No alcanzo a leer las preguntas. No, era para decirle lo que, por su respuesta, lo que Ya. había entendido del Espíritu Santo. Así como lo que yo entendí del Espíritu Santo, según su respuesta, es que así como se mueven las potestades en el aire, para los que son hijos de maldad, también se mueve el Espíritu Santo y está esperando
que cada cual lo recepcione en su corazón a medida que va escuchando la palabra de Dios. Exactamente. Y el Espíritu Santo ha existido desde la creación del mundo. En Génesis podemos ver al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu de Dios estaba allí sobre las aguas. Sí, Siempre ha sí. existido. Eso siempre ha sido su obra, la fe. Pero también podemos estudiar en el Nuevo Testamento cuando manifestó de varias formas, como en Pentecostés, ¿cierto? Pero no es decir que Ya, el Espíritu Santo llegó en Pentecostés. No, siempre ha sido. Pero Pentecostés es un día especial que en este curso no lo estudiamos, creo, pero en otros cursos estudian el día de Pentecostés con más profundidad. gracias, profesora. Ahora sí ya estoy muy clara. Qué bien. Excelente, amigas. Entonces, la teología decisionista, ¿qué es? Bueno, la teología decisionista enseña que el hombre tiene la capacidad espiritual para aceptar o decidir seguir a Dios, a Jesús. Am, Eso es la enseñanza que nosotros obramos para recibir el Espíritu Santo. Entonces, hemos visto en las Escrituras que el Espíritu Santo obra la fe en nosotros por la palabra y después decimos, sí creo, sí creo. Pero la teología decisionista dice que nosotros buscamos, nosotros creemos y después el Espíritu Santo entra a nosotros. Pero como han visto en la palabra de Dios, eso no es. El Espíritu Santo tiene que obrar primero para poder decidir, ¿cierto? Para poder decir que sí creo. Entonces, esta teología puede causar daño porque está negando la gracia que es un don del Espíritu, la fe. Y fruto de este don del Espíritu son las decisiones que tomo en mi vida. Son mi declaración de fe. Sí, sí lo creo. No es posible decir eso sin el Espíritu Santo. Entonces, la teología decisionista está en muchas partes del mundo, pero regresamos a lo que ya hemos estudiado en Efesios y en las otras partes. La palabra es clara, estuvimos muertos en los pecados, no pudimos hacer nada, nada, ni creer. El Espíritu Santo obra por la palabra en nosotros. Ahorita, algunos utilizan dos versículos que voy a mostrar a ustedes para decir que nosotros tenemos que decidir para poder recibir el Espíritu Santo. Voy a mostrarles los versículos y lo vamos a examinar bien. El primero está en Apocalipsis 3:20. La palabra dice, mira, ya yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces, los que enseñan la teología decisionista dicen que, mira, nosotros tenemos que hacer algo primero. Tenemos que abrir la puerta para que el Espíritu Santo entre. Pero están olvidando, bueno, el resto de la palabra que hemos visto. Y también estamos olvidando el contexto de Apocalipsis. Aquí está hablando Jesús a una iglesia. Si leen Apocalipsis 3, esta está en la carta a la iglesia de Laodicea. Son creyentes ya creen en Dios. Entonces, aquí no está hablando Jesús sobre el momento cuando creemos. Está hablando sobre nuestra vida como creyente. Dios está allí llamando, está a la puerta, está llamándonos, ¿cierto? Deseamos tomar decisiones cada día, estar en la palabra de Dios, cada día seguir a Él. Eso es la idea. No está diciendo que yo tengo que decidir para que Él hace creer la fe en mí, no. Está hablando con creyentes, los que ya cada día desean estar con Cristo, pero ya tienen el Espíritu Santo. Otro versículo que muchos utilizan es de Deuteronomio. Dice acá, "Te pongo a los cielos y a la tierra por testigo contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia viven, para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz y lo sigas, pues Él es para tu vida
y prolongación de sus días. A mí me encanta este texto, es precioso. Este texto también está hablando a creyentes, está hablando a la nación de Israel, al pueblo de Israel. Entonces, no está diciendo acá, elige creer, elige, no, está hablando a creyentes. Ustedes tienen la fe y siguen en la fe. Eligen vivir cada día para tu Señor, tu Dios. No rechacen la gracia. Entonces, son dos textos preciosos hablando a creyentes. No son textos sobre el momento cuando el Espíritu Santo obra la fe en nosotros. Entonces, la siguiente pregunta ya hemos contestado por los versículos que hemos estudiado de la palabra de Dios. ¿Por qué es incorrecta la teología decisionista? Es incorrecta porque no podemos creer sin el Espíritu Santo. No es posible. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. En el Espíritu Santo tomamos decisiones cada día para seguir a Dios. Pero al momento cuando creemos, es obra pura del Espíritu Santo, no hay nada más. Entonces, amigas, considerando eso, espero que puedan ver también que es peligroso esta enseñanza. Es peligroso porque es el legalismo. Es un tipo, es una forma de legalismo. Es un mal uso de la ley. Está diciendo que mi salvación depende de mí. Yo tengo que creer con mi propia fuerza para poder recibir el Espíritu Santo. Eso no es la verdad. No es posible. Entonces están enfocando en el yo y no en Dios, quien está obrando la fe en mí. También puede promover el orgullo humano. Yo acepté a Cristo, yo hice eso, yo estaba orando para recibir el Espíritu Santo, yo. El enfoque está en mí y puede ser súper peligroso, porque estoy pensando más en lo que estoy haciendo y no estoy pensando en, wow, Cristo me salvó. El Espíritu Santo me ha dado la fe. Todo lo que tengo es gracia del Señor. Deseo, deseo seguir en la fe. Deseo caminar en obediencia. No porque tengo que hacerlo, pero porque, wow, Dios la verdad me ha dado todo. Am, También la teología decisionista da al diablo oportunidades de plantear duda en nuestros corazones. Si depende de mí, mi fe, puedo pensar mucho. ¿Lo hice bien? ¿Creo suficiente? ¿Fue sincera cuando dije que ya creo en Dios? ¿Mi fe es suficiente para salvarme? Si depende de mí, causa muchas dudas. Pero si depende del Espíritu Santo, y sí, depende del Espíritu Santo, ahí está paz, ¿cierto? Ahí está paz. Por eso podemos decir que la fe sencilla es simplemente creer en lo que Cristo ya ha hecho. Gloria a Dios. Y si pienso que yo puedo crear la fe en mi corazón, roba la gloria de Dios, ¿cierto? Roba Dios de su gloria. Entonces no es por gracia que soy salva, es por mi persona. Y eso roba la gloria de la obra de Dios. Entonces, regresando a las escrituras, podemos ver paz. Dios sí nos escogió. Nuestra conversión es obra del Espíritu Santo. Es como el regalo que hemos hablado, ¿cierto? Dios ha colocado en cada brazo de nosotros el regalo de la gracia. Sí podemos rechazar el regalo y muchos lo hacen. Eso no es para mí. No quiero ni escuchar de este hombre de Jesús, no. Pero el regalo ya está en nuestros brazos. Cuando miramos este regalo y decimos y escuchamos, bueno, por la palabra de Dios, entendemos el regalo que tenemos, podemos decir, sí, creo en lo que tengo. Y eso es evidencia wow, el Espíritu Santo está obrando en ustedes. No dejen que el diablo siembre duda.
Esta verdad nos consuela, ¿cierto? Que somos por la fe salvos. Y este mismo Espíritu Santo que obró la fe en nosotros está santificándonos cada día por su palabra para hacer buenas obras, para obedecer, para vivir para Dios. Queridas, preguntas, comentarios, dudas sobre la obra sobre la teología decisionista y la obra de nuestro Dios Espíritu Santo en nuestros corazones. Adelante, amigas. Siempre digo, si no hay comentarios, es decir que está todo claro o es decir que tenemos miedo de hablar. No sé cuál es. Espero que es claro. Pero si tienen preguntas o dudas, Todo, adelante nomás, sin miedo. todo claro, profesora. Gracias. Gracias. Gracias, Teresa. Ya no estoy aquí solita. Gracias. Bueno, queridas amigas, Sí, entonces, pastora, muy buena gracias, la Nancy. lección. Nos ha dejado muda. Qué bien, amiga. Pues, Así es Dios, ¿cierto? Así es Dios. amén, amén. Bueno, queridas, entonces, queremos compartir esta paz, ¿cierto? Eso es lo que podemos compartir. Sabemos que no podemos crear fe en otros, pero sí sabemos qué crea la fe en otros, la palabra. Entonces, por eso compartimos la palabra de Dios. Compartimos la palabra de Dios con otros y simplemente preguntamos, ¿crees? ¿Crees en lo que estás escuchando? Y el Espíritu Santo está haciendo su obra. En eso, amigas, es buenísimo que si nosotros con nuestras palabras utilizamos el lenguaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando usamos el lenguaje de la palabra de Dios es más claro que toda la gloria es para Dios. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, yo he aceptado a Cristo a mi corazón, en vez de decir eso, puede causar confusión para otros. En vez de decir eso, puede decir lo que hemos estudiado. ¿Sabes qué? Estaba ciega, estaba muerto en mis pecados. El Espíritu Santo obró la fe en mí, creo. Y eso es una forma de decirlo más claro para que la gente entienda esta obra del Espíritu Santo. Si estoy en la calle hablando con personas sobre Jesús y digo, ¿aceptas a Cristo en tu corazón? Quizás estoy mostrando a ellos que ellos tienen que hacer algo. Quizás sería mejor compartir la palabra con ellos y decir, ¿crees? ¿Crees en la palabra? Si crees, Dios está en tu corazón. Entonces, hay formas en cómo conversamos con otros, hay lenguaje que podemos utilizar para mostrar que sí o sí la gloria es para Dios, para no tener mala interpretación con otros. Y por eso, Pablo y nosotros también podemos decir, como hemos estudiado, la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es don de Dios. Entonces, si no es resultado de las obras, nadie puede vanagloria, ¿cierto? Entonces, podemos decir simplemente gracias, Dios, por el don de la fe que tenemos. Bueno, queridas hermanas, entonces quedamos con la última parte de nuestra lección, esa parte de la aplicación. Entonces, es para ustedes. También es una pregunta que van a ver en el proyecto final. Vamos ay, perdón, está mal escrito allá. Vamos a reflexionar sobre cómo responder a la teología decisionista, pero con amor y usando la Biblia. Entonces, vamos a considerar los momentos en la vida cuando escuchamos esas cosas. Por ejemplo, aquí en la pantalla tengo la pregunta que vamos a considerar. También es una pregunta que está en su proyecto final. Alguien está hablando contigo y te pregunta, ¿has entregado tu vida a Cristo? ¿Has tomado la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón? Eso pasaba conmigo. Estaba en Costa Rica.
Me estaba visitando una persona, empezaba a hablar con un grupo de personas y ellos empezaron a preguntarme, ¿has aceptado? ¿Has aceptado? Y en ese momento me quedaba pensando, ya, ¿cómo puedo contestar en amor? Porque son cristianos. Pero ¿cómo puedo contestar en amor demostrando que, bueno, no puedo abrir mi propio corazón para que Cristo entre? Estoy muerta en mi pecado. ¿Cómo contesto para que entiendan que no, no, Cristo, sí creo, gloria a Dios, como ustedes creo, pero no, no fue mi obra. Entonces, dejo la pregunta a ustedes. Entonces, ¿cómo podemos manejar estos tipos de conversaciones con amor, pero también con la palabra de Dios? ¿Qué opinan ustedes? Gracias, querida Santi. Adelante, amiga. Bueno, una de las formas que me funciona, porque a las personas les encanta los testimonios, me Ajá. encanta decir cómo Dios pasé por lo que pasé y cómo Dios me rescató y cómo ha cambiado mi vida. Esa es de la forma que yo puedo atraer, porque si le empiezo directamente a hablar de la palabra, se van, guacagüey, o cosas así. Lo que viste es lo que yo pasé antes de que Dios me rescatara, cómo me rompí por completo, entonces Dios me rescató y me hizo nueva. Y ese testimonio es lo que me da para empezar a llevar esa palabra, a llevar ese mensaje, cómo Dios ha sido maravilloso en mi vida y Mm, cómo está trabajando en ella. wow. La verdad que lindo, porque si alguien está preguntándote, Santi, ¿y tú, Santi, has aceptado a Cristo a tu corazón? En vez de compartir algo más fuerte con ellos, quizás puedes decir nomás, te cuento mi testimonio, te cuento qué pasó. Y con eso podría explicar cómo Dios te rescató. Eso a mí me encanta, excelente respuesta. Sí o sí, bien querida. ¿Alguien más? Bueno, Teresa, gracias, amiga. Bueno, es cuando le preguntan a uno, ¿cierto? Claro. Ya, cuando me preguntan y yo les digo que sí, vos tenemos para horas hablando, porque empezamos a hablar, nos encontramos familia con familia y no paramos. Me cuentan ellos su testimonio, cuento yo. Es un banquete de nutrirnos mutuamente de la palabra de Dios. Entonces ahí es como encontrar familia, porque sabemos que a través del mundo tenemos la familia de Cristo es gigante. Entonces yo me contento mucho porque de repente hablamos de estrategias y cosas así. Normalmente en el hospital me encuentro con personas así. Inclusive una Ujú, vez ayudé a una persona, acompañé a visitar enfermos porque andaba solito. Y así, ujú. para mí cuando me preguntan y le digo sí, no es cortante mi pregunta porque yo le doy la confianza para seguir charlando. Sí, y si recibimos esta pregunta, si recibimos esta pregunta, podemos ver cómo lo manejamos para demostrar la gloria es para Dios. Si hacemos esta pregunta, eso es lo complicado, porque no, si decimos a otros, ¿has aceptado a Cristo? ¿Aceptas a Cristo? Quizás no van a entender, muchas veces no van a entender que la obra es de Dios. Van a pensar que ellos tienen que obrar para aceptar, ¿cierto? Entonces, en vez de decir esto a otros, en el hospital o en otras partes, simplemente usamos la palabra de el lenguaje de la Biblia. ¿Crees en Cristo, amiga? Dime, ¿eres cristiana y crees en Cristo? Sería mejor, ¿cierto? Porque el enfoque está en la creencia, no está en tu acción para poder creer. Am, Estoy pensando también en todos los versículos, todas las historias de la palabra de Dios que encontramos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. En ninguno encontramos a alguien que dijo, ¿aceptas a Cristo en tu corazón? O sí, yo he aceptado a Cristo en tu corazón. Siempre es como creer, arrepentirse,
¿cierto? Cree en Cristo, sea bautizado. El enfoque está más en, mira lo que Dios hizo. ¿Lo crees? Y podemos utilizar exactamente lo que vemos en la palabra de Dios también, para mantener el enfoque en la gracia y no en nosotros, para no tener ninguna mala interpretación, ¿cierto? Um, y es lindo, porque nos lleva, como dijo Teresa, nos lleva a un banquete de conversación, porque nos lleva a hablar sobre Dios, quien nos rescató. Adelante, Teresa, y luego Santi. No, profesor, yo ya contesté, ya hablé. Ay, Si perdón, quedó vio la abierta, mano arriba. Perdón. sí, quedó abierta, la bajé ya. Ay, Gracias. perdón. Santi, adelante. Sí, vemos como Jesús, cada vez que iba a curar o sanar a alguien, le decía, ¿tienes fe? Y ahí en Exacto, medio de eso es que él hacía su milagro. Pero él le exacto, preguntaba, ¿tienes fe? exacto, amiga. Exacto. Y eso, coloca el enfoque en Cristo, ¿cierto? Porque estamos pensando ¿fe en qué? No estamos pensando en acciones que tenemos que tomar nosotros. Am, y yo no sé si lo hice bien, pero cuando estaba en esa situación en Costa Rica, y un grupo estaba preguntándome, ¿has aceptado a Cristo? ¿Has aceptado a Cristo? Yo contesté simplemente, amigas, no tenía que aceptar a Cristo. Él llegó a mí. ¿Sabes eso? Que Él me rescató. Yo estaba perdida y Él llegó a mí por su palabra. Entonces, utilicé este momento para explicar, ¿sabe qué? Yo no hice el primer paso. Cristo hizo el primer paso. Mira cuánto nos ama. Entonces pudimos empezar a conversar sobre Dios en su amor increíble. Vio a mí, a ellas, al mundo, y Él tomó el primer paso para salvarnos, no nosotros. Entonces, de esta forma, llegamos a una conversación tan preciosa sobre quién es Dios, qué es la gracia, y la fe que tenemos en nosotros es un don. Wow, ¿qué hacemos con este don? Decimos al mundo, ¿cierto? Contamos al mundo quién es nuestro Salvador. Querida Santi, adelante. Sorry, hoy esta conversación está bien buena. So, quiero contarle un poquito de cómo fue en mi vida que llegó Jesús. Esa apenas fue el año pasado. Yo estaba pasando por una situación bien difícil y la gente me decía, ve a la iglesia y esto. Y yo no creo en iglesia, yo estaba encerrada en mí misma. Hasta no fue una noche que me acosté en llanto, no podía más con mi vida. Mm, Y una voz fuerte me levanta, ve a la iglesia. mm, So, yo me levanté llorando, temblando. mm, Eh, fue muchas emociones, entonces ya llamó a mi hermano, porque mi hermano me había invitado a una iglesia hace tiempo, pero yo estaba encerrada en mí misma. So, llamo a mi hermano y le digo, tengo que ir a la iglesia, ¿vas a ir hoy? Y me dice, no voy, yo no me siento bien. Yo dije, mándame la dirección porque tengo que ir. Yo entre llanto, entre temblando, entre de que tengo que ir. Y ahí fue cuando eh, todo cambió en mi vida. Y soy, wow, una persona que súper diferente y sí, él llegó a mí, ¿sabes? Tuve que romperme por completo para entonces él poder llenar ese vacío y moldearme a su forma. amén. Amén, querida amiga. Gracias por compartir. Es increíble cómo Dios obra, ¿cierto? A veces es por amigos o personas animándonos en la palabra, animándonos a ir a la iglesia. A veces es simplemente por abrir la palabra nosotros mismos. A veces lo escuchamos en la radio o a veces en redes sociales, ¿cierto? La palabra de Dios es poderosa y utiliza a nosotros mismos para invitar y para compartir esta palabra sencilla con otros. Y eso es una otra opción que pueden hacer en una conversación así. Si alguien está preguntándote, ¿has tomado la decisión? ¿Has aceptado a Cristo en tu corazón? Quizás si hay tiempo,
puede contestar, ¿sabe qué? Me encantaría leer Efesios 2 contigo. Quiero explicarte cómo Dios me salvó. ¿Leemos Efesios 2 juntos? Y pueden sentarse y ver, wow, estaba muerto, Dios me rescató. Y ahí la conversación no está basado en aceptar o no, está basado en gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Entonces, y es una forma de llevar la palabra, ¿cierto? ¿Sabe que me gustaría leer Efesios 2 con ustedes? Porque es algo que es precioso y quiero mostrarles cómo obró Dios en mi corazón. Hermoso. Bueno, amigas, estamos a la hora. Y gloria a Dios, estamos terminando con el tema principal que vamos a tener en cada lección de este curso, de Gálatas 2, 20 a 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. No desechamos la gracia de Dios y hoy día hemos visto la gracia de Dios en el don de la fe que tenemos. Entonces, amigas, ya pueden seguir con su proyecto final. Está en el grupo de WhatsApp o documento o pueden escribirlo en un cuaderno. También voy a compartir una imagen de esta pantalla en el grupo de WhatsApp. Proyecto final es exactamente lo que estuvimos conversando. Es la misma pregunta. Alguien está preguntándote, ¿has entregado tu vida a Cristo? ¿Cómo puedes contestar para demostrar que no? No, tú no tomaste el primer paso. Cristo es el que tomó el primer paso. Entonces, como profesora, cuando estoy mirando sus proyectos finales, busco sus propias palabras, quizás tu propio testimonio, o quizás puedes utilizar Efesios 2 o los otros versículos que hemos visto. ¿Sabe que no puedo aceptar a Cristo yo? Porque no es posible. Cristo tenía que salvarme primero. Cristo mandó al Espíritu Santo para obrar, para que puedo discernir quién es Cristo, ¿cierto? Entonces, que utilicen sus propias experiencias y que utilicen la palabra de Dios para contestar, queridas amigas. Bueno, voy a compartir con ustedes mañana la tarea para la siguiente semana, para martes, y cerramos con una oración. Y si hay otras preguntas o comentarios o dudas, quedo acá para conversar. Oremos, queridas hermanas. Señor Dios, gracias. Gracias por mostrarnos hoy, una vez más, que somos salvas únicamente por tu gracia. Cuando estábamos espiritualmente muertas, tú nos diste vida. Cuando no podíamos creer, tú nos diste el regalo de la fe por medio del Espíritu Santo. Gloria, toda la gloria es tuya, Señor. Señor, te doy gracias por cada una de las mujeres que estudió tu palabra hoy, por las mujeres que van a ver esta grabación. Señor, tú conoces sus corazones, tú conoces sus luchas, sus anhelos. Ayúdanos a todos a vivir cada día como hijas tuyas, agradecidas por el don y merecido de la fe. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén, queridas hermanas. Gracias, gracias, profesora. Hermosa Sí, jornada. Amén. excelente. Gracias, profesora. Gracias. Hermosa la palabra de Dios. Gracias, queridas amigas. Que tengan un lindo día en el Señor. Gracias, gracias, profesora. Muchas bendiciones. Gracias, profe. Bendiciones. Bendiciones. Chauito. Gracias.